Señor, que tú deseas hacer cambios. Seguramente, Señor, que tú deseas sanar, tú deseas obrar, Señor. Y en esta hora, Dios, nosotros podemos ser sanos en la medida que te lo permitamos. Nosotros podamos ver tu gloria en la medida en que nosotros te permitamos obrar, Señor. Yo te ruego en esta tarde, Señor, que tú obres en el nombre de Jesús. Aleluya. Voy a invitarles, hermanos, a que me acompañe a Hebreos 12:15. Hebreos 12:15, si ya lo tiene, me indica con amén. Hebreos 12:15, muy poquitos amenes, ya está. Dice la palabra del Señor: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Acompáñame a leerlo, hermano. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar. Amén. Pueden ocupar su lugar. Yo esta tarde le he titulado a este mensaje Raíces de Amargura. Y quiero platicarles cómo el Señor me habló y me dio este mensaje. Sabe que ahora en vacaciones estuvimos un poquito ocupados en casa arreglando el jardín. Y este arreglo, hermanos, del jardín, pues no surgió de la noche a la mañana. Ustedes sabrán que derivado de la actividad económica que como familia realizamos, conocemos a muchas personas y esas personas cuando nos veían nos decían: ay, usted debe tener un jardín hermoso. Y nosotros así como que, híjole, que ni vaya a saber dónde vivo. Y luego era tan constante, tanto a mi esposo como a mí nos hacían esos comentarios. Entonces parecía como un complot en nuestra contra. Y todas las personas: ya me imagino, usted debe tener muy bonito su jardín, debe de tener de todo en su jardín. Oh, ya me lo imagino. Y yo, pues ni se lo imagine, porque pues el jardín estaba en muy malas condiciones. Los perros, los niños habían destruido el zacate, habían destruido algunas plantas que por ahí estaban sembradas, no les habían dejado dar crecimiento. Pues el caso es que el jardín era un desorden. Entonces un día me dice mi marido: ¿sabes qué? Voy a arreglar el jardín. Y se pusieron él y los niños a trabajar, yo les echaba porras y ahí entre todos estábamos ahí tratando de hacer un arreglo. Y bueno, decidimos qué plantas íbamos a poner, cómo las íbamos a ubicar, etcétera. Aún están faltando ahí unos pequeños detallitos, pero ya no nos sentimos tan mal y ya no está ese cargo de conciencia en nuestra vida, porque si era así como que, ustedes saben ese dicho: en casa de herrero, cuchillo de palo. Entonces, bueno, ya no nos sentimos tan mal. Dentro del trabajo que mis hijos y mi esposo realizaron, bueno, fue mover la tierra, fue sacar algunas raíces de ese zacate que ustedes saben que se enraiza quién sabe hasta dónde, y que pues no lo pusimos ahí, pero pues ahí surgió y hubo que remover, hubo que quitar, hubo que emparejar, que plantar, etcétera. Y el Señor hablaba a mi vida por medio de este suceso, por medio de este acontecimiento, y me hacía comparar nuestra vida como un jardín. Yo creo que a todos, hermanos, nos gusta el jardín. Hoy en la actualidad es muy común que se realicen eventos en jardines, ¿sí? Los eventos más importantes en la vida de una persona, como es una boda, unos 15 años,
quizá una ceremonia de graduación, bueno, se realizan en jardines y se escoge un jardín bonito, un jardín agradable, porque un jardín en estas condiciones trae paz, es agradable a la vista, es algo hermoso. Entonces Dios me hacía comparar nuestra vida con un jardín. Nuestra vida con un jardín, y Dios viene a arreglar ese jardín. Dios viene a arreglar nuestra vida. Dios viene y quita todo aquello que está mal ahí, todo aquello que se ve feo, y Él viene y planta cosas hermosas en nuestra vida. Dios viene y planta paz, Dios viene y planta amor, viene, planta gozo, alegría, etcétera. Viene y hace estas cosas hermosas en nuestra vida. Pero si nosotros no le damos mantenimiento a ese jardín, pues probablemente empiece a brotar ahí cosas que nosotros no pusimos, cosas que nosotros no plantamos. Ustedes saben que hablando de hierba, hay algunas que son muy, que todos los años salen y que ya no sabemos cómo hacerle para quitarlas, porque todos los años brotan ahí y usted piensa que la arrancó, usted piensa que la quitó y resulta que no, que vuelve a surgir al siguiente año. Son muy tercas. Yo no sé cómo resisten tanto, pero así sucede muchas veces en nuestra vida. Si nosotros no le damos mantenimiento y no estamos cerca de la presencia del Señor, entonces van a empezar a surgir cosas que el Señor no puso ahí. ¿Y qué es lo que el Señor no pone? Ahorita decíamos que Él pone amor, paz, felicidad. El Señor no pone amargura. El Señor no pone infelicidad, el Señor no viene y pone dolor, no viene y pone tristeza, no viene y pone depresión. Eso lo hace el enemigo cuando nosotros le damos entrada. Quiero hablarles, hermanos, de algunos personajes bíblicos, de cómo ellos dejaron que una raíz de amargura brotara en su corazón, que una raíz de amargura brotara en su vida. Y en primer lugar tenemos a Saúl, el rey Saúl. ¿Cómo nace esta raíz de amargura en la vida de Saúl? Muy bien, ahí en 1 Samuel 18, 7 y 8 dice: y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a miles y David a sus 10,000. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo: a David dieron 10,000 y a mí 1,000. No le falta más que el reino. Aquí vemos, hermanos, cómo brota una raíz de amargura en la vida de Saúl, y es a través de un enojo. Cuando la palabra del Señor, hermanos, nos dice en Efesios 4:26, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, es porque si nosotros dejamos que ese enojo trascienda, se va a convertir en una raíz de amargura, ¿sí? Si nosotros el día de hoy nos enojamos y ese enojo no lo arreglamos al poco tiempo, a las horas de haber sufrido ese enojo, probablemente se convierta en una raíz de amargura, porque lo estamos albergando en nuestro corazón. Por eso el Señor nos dice, nos aconseja, antes de que te duermas, borra ese enojo, quita ese enojo de tu corazón, porque si no lo haces va a brotar una raíz de amargura. O sea, al enojarnos hay que contentarnos rápido. No es malo enojarnos, a todos nos pasa, pero hay que contentarnos rápido, ¿sí? Entonces Saúl le dio lugar al enojo. Después del enojo fue la envidia, porque Saúl tuvo envidia de David. A David, dice, le dieron 10,000 y a mí solamente 1,000. Saúl era el rey en ese momento y él tuvo envidia. ¿Por qué? Porque él vio a un enemigo en David. Él vio a una persona
altamente potencial en la vida de David y dijo, a este nada más le falta que le den el reino. Y este ejemplo, hermanos, de Saúl es que quiero traerles, es como a veces nosotros sentimos algún sentimiento hacia alguien extraño, ¿sí? Hacia alguien que quizá ascendió en nuestro trabajo. Y nosotros decíamos, ay, es que yo me merecía ese ascenso. Y surge ahí una raíz de amargura en contra de esa persona. O quizá a un vecino que nos tira la basura todos los días. Un vecino que pasa y echa un polvaderón ahí afuera y ya surge una raíz de amargura, nos enojamos y surge una raíz de amargura en nuestra vida. Entonces, ante los extraños, nosotros podemos tener estas raíces de amargura. ¿Cómo brota esta raíz de amargura? Una cosa es que la raíz esté ahí, otra cosa es cuando brota, cuando surge, cuando usted ya la mira, ¿sí? Usted ya mira ahí la mala hierba en su casa, no vio las raíces porque estaban profundas, pero cuando brota, usted ya la mira, ya es visible ante los ojos de todas las personas. ¿Cómo brotó esta raíz de amargura en Saúl? Bueno, Saúl, primero que nada, sabemos que él se alejó de Dios, que él consultó a una divina, su corazón ya estaba lejos del Señor, pero cuando brota esta raíz de amargura es cuando Saúl procura matar a David. Primera de Samuel 18:11 dice, y arrojó Saúl la lanza diciendo, enclavaré a David a la pared, pero David la evadió 2 veces. Aquí ya estaba manifestándose esa raíz de amargura en contra de David. Saúl estaba tratando de matar a David. Él quería eliminarlo, él no quería saber nada de David. Y tristemente, hermanos, la vida de Saúl termina muy triste. Saúl nunca logró quitar esa raíz de amargura en su vida. Nosotros podemos verlo en los capítulos cómo él buscaba y procuraba matar a David. Vemos que él hizo algunas cosas, algunas estrategias para matar a David. David tenía que huir de Saúl porque Saúl procuraba su muerte. Saúl no permitió que Dios trabajara en su vida. Saúl nunca quiso quitar esa raíz de amargura de su corazón. El odio creció hacia David. El odio cada día era más fuerte hacia David. No perdonó. Saúl nunca tuvo paz, nunca vivió tranquilo. Siempre vivió esperando que David le quitara el reino. Nunca tuvo paz y finalmente se suicidó. Aquí tenemos un ejemplo de una persona que no superó sus raíces de amargura. Quiero hablarle de José y aquí quiero aplicarlo a las familias. Ahorita veíamos que eran extraños, ¿sí? Que a veces albergamos a alguna raíz de amargura hacia un extraño, algún maestro, algún compañero de escuela, etcétera. Pero a veces también, hermanos, albergamos raíces de amargura en nuestra familia, en nuestra casa, a nuestros padres, nuestros hermanos, primos, abuelos, nietos, etcétera. ¿Cómo nace esta raíz de amargura en José? Usted conoce la historia de José. Para mí José es un personaje digno de imitar. Para mí José es un hombre que a pesar de su historia, a pesar de que a él sus hermanos lo vendieron y él tuvo que trabajar como esclavo, lo vemos trabajando duro. Lo vemos esforzándose, tanto que era visible ante los ojos de los demás cómo José se esforzaba, su trabajo no pasaba desapercibido y esto me dice a mí que él no hacía las cosas al ahí se va, él se esforzaba a pesar de ser un esclavo y a pesar de saber que él tenía un llamado de parte del Señor. Él decía, bueno, me tocó lavar baños, pero voy a lavar baños, voy a esforzarme, voy a hacerlo lo mejor. No es el lugar donde Dios me va a poner,
pero voy a hacerlo bien. Entonces, José es un ejemplo digno de imitar. Pero yo puedo ver, hermanos, en la vida de José que también brotó esa raíz de amargura. José, cuando sus hermanos vienen usted sabe que el hambre se agravó y sus hermanos vienen, ya José estaba en un puesto de autoridad, en un puesto de privilegio, sus hermanos llegan y él no se muestra abiertamente. Esto me habla a mí que en la vida de José había una raíz de amargura. Quizás si no hubiera existido esa raíz de amargura, José hubiera corrido a sus hermanos y les hubiera dicho: yo soy José, a quien ustedes vendieron, pero Dios me puso aquí, y podría haberlos abrazado y llorado con ellos, pero no fue así en un inicio. José fue áspero con sus hermanos y José quería probar el corazón de sus hermanos. ¿Qué fue lo que hizo José? Él manda traer a su hermano más pequeño, hijo de su madre, ¿sí? Hermano de su madre, porque sus otros hermanos eran hijos de otra mamá. Y él dice: tráiganme a Benjamín. ¿Qué está haciendo José? Está probando a sus hermanos. Y cuando José ve el cambio en la vida de sus hermanos, que no fueron capaces en esta ocasión de dejar a Benjamín, sino que uno de ellos dice: es que, ¿sabes qué? Mi papá se moriría, mi papá estaría muy triste si nosotros dejamos a Benjamín, porque ya desapareció un hijo, no sabemos qué le pasó y él estaría muy triste. Cuando José mira el cambio en la vida de sus hermanos, entonces es cuando José perdona. Génesis 45, del 1 al 5 dice: no podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo, y clamó: haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él al darse a conocer José a sus hermanos. Entonces se dio a llorar a gritos, y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos: yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle, porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron, y él dijo: yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Aquí vemos, hermanos, un José que está erradicando esa raíz de amargura de su vida. Está perdonando a sus hermanos. Él pudo abrazarlos, él pudo llorar, él pudo mostrarse ante ellos y decirles: yo soy José, yo soy su hermano, y yo he entendido que para preservación de vida Dios me envió a este lugar. A veces, hermanos, nosotros albergamos alguna raíz de amargura hacia algún miembro de nuestra familia, por algo que haya sucedido, porque quizá hubo carencias y albergamos una raíz de amargura por esas carencias que hubo en nuestro hogar. Quizá porque no fuimos el hijo preferido de nuestro papá, de nuestra mamá, y nosotros veíamos las diferencias que se hacían del uno al otro, y ahí se albergó alguna raíz de amargura. ¿Cuál fue el resultado? Que José perdonó. José logró quitar esa raíz en su corazón. Quiero hablarles de Aarón, de María y Aarón, estos personajes que la Biblia nos habla de que estaban muy cerca de Moisés. Y estos personajes los quiero aplicar en el ministerio, en la iglesia, ¿sí? ¿Cómo brota esta raíz en María y Aarón? Números 12:2, le voy a dar lectura.
Dice, María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron, ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Bien, hermanos, en María y Aarón brota un sentimiento de que solamente Dios estaba bendiciendo a Aarón, a Moisés, que solamente Dios estaba usando a Moisés, y ellos dicen que solamente por la vida de Moisés puede hablar Dios. Yo creo que puede hablar también por nosotros. Ellos estaban poniendo al nivel de Moisés y estaban diciendo, si habla por él, también puede hablar por nosotros. Aquí vemos cómo ellos tienen envidia de Moisés. Ellos tienen envidia de cómo Dios usa la vida de Moisés. ¿Cómo brota esta raíz de amargura en ellos? Cuando empezamos a ver sus defectos. ¿Cómo brotó? Bueno, pues empezaron a criticar, empezaron a expresar esa situación que había en su corazón y empezaron a decir con sus palabras, a hacerlo visible. Empezaron a hablar en contra de Moisés. Muchas veces, hermanos, puede suceder lo mismo en nuestra vida, que nosotros empezamos a ver los defectos en el líder, empezamos a ver los defectos en el pastor, empezamos a ver los defectos en los músicos, en los cantantes, y empezamos a decir, bueno, pues es que no es tan cristiano, mira, si lo ves, ahí está con su teléfono, entonces pues fíjate que no es tan cristiano, se pone a consultar redes sociales a la hora que está allá sentado, entonces no es tan cristiano. O quizá empezamos a decir, mira, pues es que ni se viste bien, mira qué mal se viste, o pobrecito, ni se arregla, ni se peina, qué sé yo. Empezamos a ver la humanidad de esa persona y decimos, ¿cómo Dios puede usarlo? Así como Él es. Y fue lo que le pasó a Moisés, a María y Aarón en contra de Moisés. Ellos era tanto el contacto que tenían con Moisés, era tanto el acercamiento que tenían con Moisés, que ellos empiezan a ver sus errores y empiezan a criticar. Y muchas veces, hermanos, esto sucede en nosotros. Empezamos a tener raíces de amargura contra aquel que Dios usa, contra aquel que Dios levanta, contra aquel que Dios bendice. Y decimos, bueno, pero ¿qué no soy yo también hijo de Dios? ¿Por qué a mi Dios no me bendice? ¿Qué no soy yo también hijo y me esfuerzo y sirvo y lucho? ¿Por qué a mi Dios no me bendice? Empezamos a ver, empezamos a comparar nuestra vida, empezamos a analizar ciertas cuestiones y surge una raíz en nuestro corazón. ¿Cómo quitaron esa raíz de amargura? Bueno, en el caso de María y Aarón, Dios habló fuerte a su vida y fue a través de una enfermedad. Ellos se enfermaron a causa de su murmuración, porque decía el pasaje que les leí que Dios oyó su murmuración. Dios no está sordo. Dios no es un Dios distante, un Dios que no se da cuenta de lo que nosotros hacemos y de lo que nosotros expresamos. Dios oyó su murmuración y ellos se enfermaron. Y cuando ellos se ven enfermos, cuando ellos se ven con esta enfermedad, que en aquel tiempo era una enfermedad de muerte, seguramente que entró temor en su vida. Y ellos se arrepintieron. Y ellos entendieron que no tenían que hablar en contra del miembro de Dios, en contra del Hijo de Dios, de aquel a quien Dios levanta, de aquel a quien Dios pone enfrente para liderar. Ellos pidieron perdón y Dios los sanó, pero lo interesante es que Dios los sanó hasta que Moisés oró por ellos.
Quizá haya alguien aquí que necesite que ese líder ore por usted para que usted pueda ser sano de ese dolor, de ese resentimiento, de esa situación en su vida. Por último, quiero hablarles de Jonás. En Jonás brota una raíz de amargura en contra de Dios. ¿Cómo brota esta raíz de amargura? Dios le envía a Nínive. Usted conoce la historia, desde niños la conocemos. Dios envía a Jonás a Nínive a predicarles el arrepentimiento. Entonces, en el corazón de Jonás no había el deseo de que Nínive se arrepintiera. Jonás no quería que Dios perdonara a Nínive. Jonás 4:2 dice, lloró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Aquí Jonás está revelando su corazón. Aquí Jonás está revelando que él no quería ir a Nínive, porque no quería que ese pueblo se arrepintiera. Es como a veces, hermanos, nosotros que vemos a una persona que es tremenda, que maldice y ha hecho tanto daño y que a veces nosotros decimos, ay, ojalá tenga su merecido, ojalá caiga fuego del cielo y el Señor lo consuma. No se crea, no llegamos a tanto. Pero en Jonás no estaba ese deseo de que Nínive se arrepintiera. Nínive era una nación pecadora y Jonás no quería que Dios los perdonara. Jonás no deseaba que ellos fueran libres. Entonces, ¿qué hace Jonás? Huye. Él se enoja contra Dios y dice, no es posible que Dios los vaya a perdonar. No es posible que Dios les esté dando una oportunidad. No es posible. Y él se va y huye. Y algo que a mí me llama la atención, hermanos, en esta desobediencia de Jonás, es que cuando el mar está tan embravecido, tan agitado, Jonás prefiere que lo echen al mar antes de irse a predicar. Esto es tremendo, hermanos. Usted, no sé si ha tenido la oportunidad de estar ahí, hasta en una alberca, hermanos, que esté muy profunda, da miedo, es imponente el agua. Ahora el mar tan agitado, tan embravecido que movía la barca, y Jonás prefiere que lo echen al mar antes de irse a predicar a Nínive. Qué tremendo, hermanos, que una raíz de amargura atente aún en contra de nuestra vida. Ponemos en riesgo nuestra vida. Él prefirió morirse a irse a Nínive. ¿Cómo fue quitada esa raíz de amargura en la vida de Jonás? Bien, Dios trató con Jonás a través de una planta, ¿sí? Dice en Jonás 4:9, entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo, hasta la muerte. Y dijo Jehová, tuviste tu lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad, donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Aquí fue el trato de Dios con Jonás. Aquí no nos dice cómo termina la historia, simplemente se queda ahí. Esas fueron las palabras del Señor. Si tú, Jonás, tuviste lástima por esta planta que se secó y te estaba dando sombra, que ni siquiera trabajaste, no hiciste nada, no la regaste, ¿cómo no tendré yo piedad de esa gente que a mí me costó?
de esa gente que yo amo. Entonces el Señor estaba ministrando a Jonás y seguramente que Dios le dio por ahí sus nalgadas a Jonás y Jonás se arrepintió y esa raíz de amargura fue quitada de su vida. Es lo que quiero pensar. ¿Qué pasa, hermanos? A veces nosotros nos enojamos con Dios. ¿Por qué? Bueno, pues porque Dios no actúa como yo quiero que lo haga. Porque Dios no me responde como yo quiero que Él me responda. Y hay un enojo en nuestro corazón. Hay un enojo quizá porque tuvimos una pérdida. Hay un enojo quizá porque tuvimos una infancia donde sufrimos, donde nos sucedieron muchas cosas, donde fuimos infelices y traemos ese enojo en contra de Dios. Traemos esa raíz de amargura en contra del Señor. Estamos enojados con Dios porque nos quitó algo que amábamos. Porque perdimos algo que yo creo que Dios me lo quitó y yo amaba aquello, era mi deseo y Dios lo sabía y Dios me lo quitó. Porque le pedí tanto al Señor por esto y no me respondió. Porque no cumplió mi sueño, etcétera, etcétera, etcétera. Y podemos estar muy enojados con el Señor y podemos tener una raíz de amargura en contra de nuestro Dios. Yo le quiero decir, hermanos, que el Señor desea sanar nuestro corazón. El Señor desea obrar en nuestra vida. Quizá hay raíces de amargura que nosotros no sabemos que están ahí, pero que de cuando en cuando se manifiestan. Cuando nos dicen algo, brotamos y decimos y no hemos detectado que es una raíz de amargura. No hemos detectado que eso me está haciendo daño. No he detectado que eso me puede llevar a la ruina, como lo vimos en algunos personajes que no solucionaron su conflicto. ¿Qué raíces de amargura puedo ver en mi vida? ¿Qué hay en mi vida? ¿Qué hay en mi corazón? Quizá no recibí apoyo. Quizá yo deseaba hacer algo, poner un negocio, hacer una carrera, X, no sé, y no recibí el apoyo de quien yo pensaba tenía que recibirlo. Quizá hubo alguien que frustró mis sueños. Quizá hemos sentido en algunos momentos que Dios nos dejó, que Dios nos abandonó, que Dios no estuvo ahí. Quizá le hemos reclamado, Señor, si tú hubieras estado ahí, esto no me hubiera pasado. Quizá hay algún rencor por alguien que nos criticó, por alguien que habló mal de nosotros. Quizá porque no recibimos el suficiente amor en nuestra casa, algún fracaso, porque creemos que Dios no es justo con todos, porque quizá no me siento bendecido, porque veo que todos tienen talentos, todos tienen dones, todos tienen habilidades y yo no tengo nada, a mí Dios no me dio nada, a mí Dios me negó. Son raíces que vamos cargando en nuestra vida. Son raíces que están ahí, que no nos dejan ser felices, que no nos dejan ser libres y que quizá como Jonás prefiero tirarme un clavado al mar y morirme antes de perdonar, antes de arreglar esa situación, antes de quitar esa raíz de mi vida. Dios desea, hermanos, que nuestra vida sea un hermoso jardín. Como experiencia, hermanos, les puedo contar que he pasado por algunas situaciones tristes en mi vida y que Dios ha provisto de hermosos jardines para que traigan a mí palabra de Dios, para que traigan a mí sanidad. Que en momentos dolorosos esas personas han estado ahí de parte de Dios para brindarme sanidad. Y qué hermoso, hermanos, es ver una persona que se dispone a ser un hermoso jardín usado por Dios.
Qué bello sería, hermanos, que nosotros podamos estar presentes en los momentos más importantes en la vida de otras personas. Ese es el plan de Dios. Que nosotros podamos estar ahí, que así como cuando usted escoge un hermoso jardín, alguien vaya y lo escoja y le diga, ¿sabes qué? Estoy a punto de quitarme la vida. ¿Sabes qué? Estoy a punto de divorciarme. ¿Sabes qué? Estoy ahogado en esta situación y no hallo qué hacer. Y que usted pueda llevar esa palabra de aliento, esa palabra de esperanza a ese corazón necesitado. Ese es el deseo de Dios. Pero si yo no limpio mi jardín, si yo no quito aquellas cosas en mi vida que me están afectando, no voy a poder ayudar, no voy a poder estar presente en la vida de alguien más. No me recordarán como alguien que pudo o que evitó un suicidio, alguien que pudo evitar un divorcio, alguien que pudo evitar que aquella persona cayera en las drogas, que aquella persona cayera en el alcohol. ¿Por qué? Porque mi jardín no estaba preparado. Porque mi jardín no estuvo listo, porque preferí, como Saúl, vivir en la amargura, porque preferí que esas raíces me ahogaran, que esas plantas me invadieran y que no me dejaran ver la hermosura del Señor en mi vida. Yo quiero invitarle, hermano, a que se ponga de pie. Aquí hay un altar. Y yo quiero pedirle en esta tarde que usted sea sincero con Dios y que usted le diga, Señor, muéstrame cuáles raíces de amargura vengo arrastrando. Muéstrame, Señor, de qué no he podido ser libre. Muéstrame, Señor, qué es aquello que me está matando, qué es aquello que me está ahogando, qué es aquello que no me deja respirar. Muéstrame, Señor, y sana mi corazón. Cuando nosotros estamos cerca de la fuente de Dios, de la fuente del Espíritu Santo, el Señor se encarga de limpiarnos, el Señor se encarga de embellecernos, el Señor se encarga de sanarnos, de restaurarnos, de obrar en nuestra vida, de obrar en nuestro corazón.